Bueno, Dios te bendiga, Iglesia del Río. Bienvenido a un nuevo culto en esta modalidad, pero no deja de ser un culto, no deja de tener la reverencia que merece nuestro Señor, la honra. Así que bueno, donde estés en tu hogar o en tu trabajo, si lo estás oyendo, con tu familia o con el Señor, estás en compañía del Señor, te pedimos que te pongas de pie, si podés. O en reverencia a nuestro Señor vamos a orar para que Dios nos tenga misericordia y para que el Espíritu Santo nos guíe, ¿sí? Porque todo lo que pidiéramos en su nombre nos sería dado, dice la palabra, y donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, Él estaría en medio nuestro, y estamos reunidos en esta noche a la distancia, pero en el mismo Espíritu. Señor Jesús, delante de tu presencia estamos, dándote gracias por esta nueva oportunidad de poder servir a Dios en espíritu. Te damos gracias por este espacio, Señor Jesucristo. Sabemos que somos miembros de un cuerpo. Espíritu de Dios, sabemos, Señor, que la iglesia, Señor, pide, Señor, a ti tu voz, Señor Jesucristo, lo que tú, Señor, quieres hablar, Espíritu de Dios. Nosotros estamos en la semana orando, buscando tu presencia, Señor Jesucristo. Y, Señor, el día del culto, Señor Jesús, nosotros callamos y tú hablas, Espíritu de Dios. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos y tú oyes, Espíritu de Dios. Por eso estamos hoy aquí, Espíritu Santo, pidiéndote que seas tú en medio nuestro, Señor Dios Todopoderoso. Te pido por mis hermanos, para que tú los fortalezcas, para que si el diablo quiere desanimarlos, Señor, tu presencia esté ahí, Señor Jesucristo, consolándolos, fortaleciéndolos, ayudándolos. Sabemos que no es fácil oír la palabra en nuestros hogares, porque siempre el diablo usa alguna distracción, Señor. No es lo mismo que estar en tu casa, Espíritu de Dios, Señor, porque tu casa es casa de oración, Espíritu de Dios. Pero en nuestros hogares siempre el enemigo, Señor Jesucristo, nos hace poner excusas, Señor, para no oír tu palabra. Pero tú eres poderoso, Señor, para estar obrando en medio de la vida de nuestros hermanos y de las nuestras, Señor Jesucristo, para que tu palabra hable los corazones, Espíritu de Dios. Señor, ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, por nuestros hermanos, para que tú, Señor Jesucristo, le añadas los medios para oír tu palabra, Señor Jesucristo. Espíritu de Dios, para que no se sientan desamparados, Espíritu de Dios, o huérfanos en este tiempo de distanciamiento, Señor, que tenemos como iglesia, sino que, Señor, unidos en un mismo espíritu, Señor Jesucristo, estemos cada día más fuertes para pelear esta batalla, Señor. Señor, entendiendo, Padre, que este es un tiempo, Padre Santo, para que tú, Señor Jesucristo, vengas a habitar en estos templos no hechos de manos, porque necesitas que, Señor Dios, levantar, Señor, templos no hechos de manos, Espíritu de Dios. En medio de Egipto, Señor, lo vienes diciendo el año pasado, levantar el altar en medio de Egipto. Ese es el desafío. Ayúdanos, Señor, en medio de las tinieblas de Egipto. Cada alma, Señor, donde se ha levantado el nombre de Cristo hay un altar. Enciende, Señor, que haya fuego vivo en ese altar, Espíritu de Dios, que se sacrifique el cordero todos los días, hasta que podamos, Señor, comerlo en tu cena, Padre Santo, celebrar la Pascua contigo, Padre, un día, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú ya has sido sacrificado, Señor, y ahora nos corresponde a nosotros creer en el nombre de Cristo, Señor. Ten misericordia. Te pido que abras el entendimiento de mis hermanos y de nuestros corazones. Que abras nuestros ojos para ver el mundo espiritual. Porque no lo entendemos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos a miércoles. Por gracia nos toca entregar el mensaje. Bueno, el Espíritu Santo me hizo hace poco, en un momento vino a mi corazón, a raíz de una hermana compartió un pasaje y bueno, leyendo el pasaje, el Espíritu Santo me dijo lo que te voy a compartir ahora. Sabemos que estamos en medio del juicio, seguimos, esto empezó en 2020, como sabemos estamos en 2021, todavía seguimos acá. Estamos nuevamente en confinamiento, no tanto como el año pasado, pero sí de alguna manera lo estamos, al no podernos congregar. No sabemos cuándo va a terminar esto, no sabemos si sigue, si no. Bueno, ahí estamos. El diablo aprovecha, porque es tiempista, aprovecha cada situación para querer hacernos caer. Y una de las situaciones que más se propaga en este tiempo es el miedo. No sé si pudiste oír el programa del pastor del lunes,
que el Espíritu Santo hablaba de esto, de predicar el miedo, predicarlo. O sea, nosotros todos tenemos contacto con los medios de comunicación y todo el tiempo estamos recibiendo noticias. Lamentablemente, hoy en día, como decía el Espíritu Santo, viene diciendo, la muerte camina en las calles como los días de Egipto. Y bueno, es una aflicción constante. Tenemos que orar por consolación, por todos los que han padecido un cercano, la muerte de un cercano en este tiempo. Y constantemente está el acecho, las malas noticias, la perturbación, el tormento, de muchas maneras. El diablo es tiempista, como decíamos, y se aprovecha de todo lo que se vive en el mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y en medio de esta situación, la semana pasada, el Señor, o hace un par de semanas atrás, en un momento vino y me dijo, yo no te di espíritu de cobardía. Y yo me quedé así, me quedé heladita. Y yo le dije, amén, Señor, es verdad, no nos diste espíritu de cobardía. El Señor no nos dio un espíritu de cobardía. Si querés leerlo, esto está escrito, 2 de Timoteo 1. Uno 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos dio el Señor un espíritu de cobardía. Si yo estoy atado en un espíritu de cobardía, que después puede llamarse temblor, miedo, pánico, terror, tormento, a veces hasta te aturde de pensamientos, no nos dio eso, el Señor no nos dio ese espíritu. Si no nos los dio el Señor, obviamente que sabemos quién nos los dio. Este espíritu, el espíritu de cobardía, entró en el hombre en Génesis. Si querés, acompáñame. Génesis 3 muestra exactamente en el momento que entró la cobardía en el hombre. Te pido que no pierdas después Timoteo, porque vamos a volver. Dice Génesis 3. Bueno, vamos a leer el 4, dice Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sabemos que las palabras en la Biblia no están al drede, que todo tiene un objetivo y un significado y un propósito del Señor. Del 3:4 pasamos al 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, porque era el que le había dado el mandamiento, por eso llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Te acordás? Hay una predicación que se llama ¿Dónde estás tú? Una serie. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo al hombre lo llevó a esconderse. Dice la Biblia en Romanos 3:23 que estamos destituidos de la gloria de Dios. El espíritu de cobardía no nos lo dio Dios. Cuando Dios creó a Adán, no le dio espíritu de cobardía, ¿sí? No se lo dio como don al hombre. Se lo trajo el pecado. Me dejaban poner, ¿Dios nos dio espíritu de cobardía? No. ¿Quién nos dio espíritu de cobardía? El hombre caído hizo que entrara el espíritu de cobardía. Esto producto de la herencia del pecado, obviamente por obra de Satanás. Los que tienen miedo son los demonios. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Ellos son los que tienen miedo. Cuando vos estás frente a un endemoniado, cuando tenés al diablo enfrente, un endemoniado, el diablo, cuando vos en el nombre de Jesús lo mandás fuera del cuerpo, porque el diablo quiere habitar en los hombres para destruirlos y para que mueran eternamente como ellos están condenados eternamente y no tienen vuelta, o el hombre sí tiene la oportunidad,
tiembla. O sea, dice, no, no me quiero ir, no. Y vos le nombrás el nombre de Jesús, vos, cualquier persona que ore en el nombre de Jesús, que es el que tiene poder, la autoridad, y los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús, porque saben quién los derrotó en la cruz, porque lo vieron hace 3.000 años, 2.000 años, perdón, en la cruz, derrotándolos. Y lo vieron cuando los echó, los hizo caer del reino de los cielos y los condenó. Dice acá, poné tus ojos en el 10, tuve miedo y me escondí, dice. Tuve miedo y me escondí, en el 10. Y en el 8 al final dice que el hombre y la mujer se escondieron, después del punto y coma, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Tipo de las distracciones, tipo de señuelos puede ser, como viene enseñando el Espíritu Santo. Hoy en día hay muchas formas de esconderse de la presencia de Dios, muchas formas de huir de la presencia de Dios. Porque está muy claro este pasaje. Con este pasaje se puede explicar mucho. O sea, podemos cerrar acá. Porque habla de todo. La presencia, esconderse, el miedo, el pecado, la desobediencia. Génesis 3 es pilar en la vida del cristiano. Dice que se escondieron en los árboles. Ellos se escondieron en los árboles. Hoy nosotros nos escondemos a través de muchas cosas de la presencia del Señor. ¿Por qué? Por miedo. Hay personas que le tienen miedo a orar, miedo a meterse en el Espíritu Santo, miedo a ahondar en el Señor porque no saben con quién se van a encontrar. Miedo a pedir oración, miedo a orar por otro. Se esconden de la presencia de Jehová. Nosotros podemos estar toda la vida escondiéndonos de la presencia de Jehová, aún viniendo al templo, aún congregándonos. Podemos estar como ellos, como Adán y Eva, que se escondieron. Pero eso no nos dio Dios. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Vamos a volver ahí a Timoteo, segunda de Timoteo 1. Poné tus ojos en segunda de Timoteo 1. Vamos a leer 1:6. Vamos ahora a ir al revés. 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor no nos dio espíritu de cobardía. Si yo estoy atado con un espíritu de cobardía, no me lo dio Dios. Como le daban al pastor en el programa de radio, que por gracia me dejaron oírlo, yo no había compartido esto con nadie, y bueno, el Espíritu Santo me tocó el corazón para oír el programa, que a veces no se puede, por responsabilidades, y bueno, me tocó, esta oportunidad lo pude oír. Y el Espíritu Santo, por medio del pastor, decía que es una tentación el miedo. Es un espíritu, acá está escrito, espíritu de cobardía, y es una tentación, como otras tentaciones. Uno piensa que la tentación es la gula, la fornicación, la mentira, la ira. No, también, sí, también esto es una tentación, el miedo. Viene el enemigo con pensamientos, con turbaciones, con terrores, con el futuro, te viene con el futuro, que no, ¿qué vas a hacer mañana? Ya está escrito, hermanos, pestes y hambres. Nos lo dijeron al principio de 2020. No nos podemos sorprender, hay una predicación del año pasado, dice que no te sorprenda. No nos puede sorprender el fuego de la prueba. Dice la Biblia que no nos puede sorprender el fuego de la prueba. No nos puede sorprender lo que está profetizado. Ahora, lo que está profetizado lo tenemos que llevar a la fe. Si yo estoy atado con un espíritu de cobardía, que repito, y lo voy a repetir todo el tiempo porque se lo estoy repitiendo al espíritu de cobardía en los corazones y en las regiones celestes, y en mi corazón, porque todos, de una u otra medida, venimos de esta maldición que entró en Adán y Eva.
el miedo. Hoy en día se ve más el miedo, peor que el año pasado. ¿Por qué? Por la muerte. El miedo la trae la muerte. Busca Salmos 18, 3. Y como dice en Génesis 3, mientras buscas te comento, que nos aleja de la presencia de Dios el miedo, el espíritu de cobardía. Salmos 18, 3, te lo leo, dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Tenemos una alabanza del Ministerio de Adoración de este salmo. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Me rodearon ligaduras de muerte. Una vez que lo rodeó la ligadura de muerte al salmista, los torrentes de perversidad lo atemorizaron, o sea, las tinieblas. Salmo 23, 4. Para que esto, una vez orando por alguien, el Espíritu me dijo, está atado por el miedo que entró por la muerte. Está escrito, el miedo lo trae la muerte. Porque Adán y Eva murieron espiritualmente, por eso la serpiente le dijo, no morirás. O sea, el diablo sabía que después de la muerte espiritual venían todas las demás tinieblas y una fue el miedo. Salmos 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Ahí está clarito. La muerte y después el miedo. En este caso el salmista lo dice con fe. Salmo 55, 4, 11 dice, 4 al 11, perdón. Salmo 55, 4. Mi corazón está dolorido dentro de mí y mis terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí. Terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Amén. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Terrores de muerte sobre mí han caído. Uno palpa las tinieblas hoy en día, afuera. Se ve, se siente las tinieblas, se siente la pesadez. Hablas con alguien y te habla de lo que está pasando, de las cifras, y te empieza a difundir eso. Como decía el pastor, el Espíritu por medio del pastor en el programa, te lo predica. Y nosotros somos llamados a predicar a Cristo, el poder del Señor y la fe de Cristo. Bueno, algunos lo aprenderemos después de un trato, algunos por gracia, capaz ya lo aprendieron, pero igual el diablo viene y nos atormenta. Pero Dios no nos dio espíritu de cobardía. Eso nos tiene que quedar claro. Cuando viene el diablo a mi corazón a atemorizarme, yo tengo que decir, yo tengo que reprender al diablo, porque es el diablo. No es parte mía, no es mi personalidad, como te dice el enemigo. No es, no, porque yo soy así. No, tengo que reprenderlo, porque es el enemigo. Parece algo obvio, pero cuando estamos en medio de la batalla, cuando estamos en medio del terror del enemigo, en medio del pensamiento, porque el diablo viene a modo de pensamiento, cuando estamos ahí en la situación, no es nada obvio, porque nos dejamos dominar y hasta nos dejamos atormentar y podemos llegar hasta dejarnos atar. Y listo, ya estamos atados con un espíritu de cobardía y andamos con espíritu de cobardía y atamos a otros, contaminamos a otros con ese espíritu. Hay padres que fueron criados en miedo por miles de motivos, porque se criaron en medio de situaciones de ira, en medio de violencia, en medio de
por negligencia, por falta de los padres de estar presentes, un montón. Podríamos hablar mucho, pero no es el objetivo hoy este. Y cuando crían sus hijos, cuando tienen su primer hijo o crían sus hijos, los crían con miedo, con el miedo que entró en ellos en algún momento de su vida. Y después ese hijo cría a sus hijos con miedo. Y después ese hijo cría a sus hijos con miedo. Y así tenemos generaciones y generaciones donde el diablo se asegura estar en los corazones mediante espíritus de cobardía. Estamos hasta acá, ¿no? Entonces el Señor no nos dio espíritu de cobardía, no nos lo dio Él. Pero sí nos dio algo. Volvamos ahí a 2 de Timoteo. Y eso es lo que necesita esta generación, es lo que necesita esta iglesia, es lo que estamos buscando hoy en día. Hay una predicación para cerrar el tema del espíritu de cobardía, cerrarlo entre comillas, porque todo tiene que ver con todo, que se llama ¿De quién te asustaste?, que también se hablaba en el programa de radio. ¿Qué hace el miedo? Nos encierra. ¿Sí? Nos encierra. Las personas pueden acercarse a vos, las personas que siempre te traen mensajes de destrucción y no de futuro. La no esperanza. ¿Cuánta fantasía hay en el miedo? Puede haber tanta fantasía en el miedo que una persona termine encerrada y asustada. Hay personas que el miedo es tanto que las lleva al suicidio, porque como la muerte y el miedo trabajan juntos para destrucción de las almas, hay personas que terminan en suicidio. Es tanto, no saben cómo callar esas voces de tormento y se suicidan. Lamentablemente, tenemos que orar por esas almas para que Dios tenga misericordia de poder llevarle el Evangelio. Hay una predicación, esta predicación fue de 2009, hay una predicación del 99, antes de pasar a leer Timoteo, que decía, hoy, que se llama Con su poder venció al ángel. Hoy día está sobre la tierra un hombre débil. Un hombre débil. La imagen del hombre y la mujer de hoy día es muy débil. Débil al extremo. Eso es por el pecado. Hoy el hombre es vago por su pecado. El pecado tiene al hombre así. ¿Sí? El pecado sobre la tierra muestra a la sociedad y nos rodea de un hombre pusilánime, asustadizo, medroso. Un hombre, una mujer vencida por las circunstancias, una mujer derrotada, una víctima. Ese no es el hombre que creó Dios, no es el hombre. Estamos viendo un hombre que no tiene fuerzas para pelear. De hecho, no está peleando. Un hombre que espera, que mejore la economía. Un hombre que está esperando que le vaya mejor y no hace nada para que le vaya mejor. Un hombre que está esperando que lo hagan los gobernantes. Los gobernantes no lo van a poder hacer. Un hombre que no lucha, un hombre pobre, un hombre débil, un hombre que se ofende fácil, muy fácil de ofender, sobre todo en la iglesia. El evangelio es para vencedores. Y esto lo decía en el 99. ¿Les parece, hermanos, que es para nuestra generación también, para este momento? Amén, porque la palabra no pasa. Poné tus ojos en 2 de Timoteo 1, nuevamente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Quién nos lo dio, dijimos? Satanás, por medio del pecado, a través del primer hombre y así todos los que pecaron. Pero sí nos dio algo, ¿Qué nos dio? Y esto es lo que me decía el Señor la semana pasada, o bueno, no me acuerdo bien cuándo fue. El Señor me decía, yo no te di espíritu de cobardía. Porque uno empieza el diablo viene y uno tiene la batalla en el corazón todos los días. Porque uno escucha las noticias, está al tanto de portales, sigue, posteos. Y mirás y ves. Y a veces el diablo, como le daban al pastor en este programa, decía,
el del lunes, decía que uno no debe poner los ojos en los hombres y uno debe estar informado, pero no dejarse llevar por todo lo que se informa o meterse en el espíritu de esas palabras. Como habla la predicación del ayuno congregacional, que lo tenemos el sábado, que las palabras son espíritu. Y depende cuánto dejo yo llenar mi corazón, dice esa predicación, por tu boca te juzgo, que fue dada el 18/4 del 2021. Todo lo que yo le entregue, si yo le entrego al enemigo mi corazón, él lo va a llenar. En este caso, ¿de qué lo llena? ¿Lo contamina con qué? Con todo lo que yo oigo y yo lo creo porque pongo mi fe y no, mirá lo que dijeron ahora, la segunda cepa, la cuarta cepa, la tercera cepa. Todo lo que yo ponga ahí, mi corazón, listo, se lo entregué, el diablo entra y empieza. Y uno dice, no, voy a orar, pero realmente uno, ¿cuánto le entregó el corazón a Dios en eso que leyó, en eso que escuchó, en eso que compartió? Porque no está mal compartir lo que se vive, nos rodea, ¿qué vamos a hacer? Pero recordemos siempre que el mundo entero está bajo el maligno. Este reino no es de nosotros. Nosotros no pertenecemos, somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso, es un desierto, estamos de paso. De paso, andamos de paso por acá. No pertenecemos a este mundo y todo lo que hay en el mundo. No podemos poner nuestro corazón en todo lo que se dice, se hace, o nuestra fe muchas veces. Dice acá que Dios no nos dio espíritu de cobardía, hermano. Ahora, si yo estoy atada con un espíritu de cobardía, tengo que reconocer delante de Dios: Señor, estoy atada con un espíritu de cobardía, porque lo sé, lo siento, me doy cuenta. Y si no lo veo, voy a orar: Señor, ¿yo estoy atada con un espíritu de cobardía? Ahora, ¿ese es el problema? ¿El espíritu de cobardía? No, sí y no. El problema es que te aleja de la presencia de Dios, dice Génesis. Dice que se escondieron por miedo, se escondieron de la presencia de Dios, huyeron de la presencia de Dios. Y si uno se aleja de la presencia de Dios, ¿qué te queda? Más en un tiempo donde no podemos congregarnos, donde no estamos cerca con el cuerpo, ¿no? Sí, estamos cerca de muchas formas, pero sabemos que no estamos visiblemente cerca, tanteándonos, o sea, estamos por los medios, por los ministerios, hay mucha actividad en la iglesia, se mantiene viva la iglesia, pero no estamos en contacto continuo. Si yo me dejaban poner en un momento, Dios no es Dios de muertos o es Dios de muertos. No, Dios no es Dios de muertos. Y el espíritu de miedo domina, controla a un muerto espiritualmente, a alguien que está muerto espiritualmente. Si la condición es que yo esté vivo o que yo me mantenga vivo solamente cuando me congrego, no entendí todo lo que se ha predicado con respecto a que el Señor está con nosotros en todo tiempo. Y la presencia del Señor hay que buscarla en todo tiempo. Estar vivo y mantenerse vivo no está sujeto a solamente congregarse, solamente. ¿Es un mandamiento congregarse? Amén. ¿Estamos orando para volver a congregarnos? Amén. Tenemos propósito. Estamos en propósito para volver a congregarnos. Oración y ayuno. Pero estar vivo no está sujeto a. Porque a Dios uno no sabe. Y si el Señor viniera hoy, que no nos podemos congregar, hoy, como dice la alabanza, ¿qué cuenta le irías a dar si viniera hoy por su pueblo? ¿Te acordás del corito? ¿Estoy vivo si viniera el Señor hoy? ¿O estoy muerto y pusilánime, medroso y con miedo? Porque acordate que la muerte y el miedo trabajan juntos. Se vale. La muerte es más grande que el miedo es un espíritu menor. Es un arma en que confía la muerte, el hombre fuerte, en los corazones. Si el Señor determina, porque nadie sabe, uno piensa que se va a ir en un culto, que se va a ir el avivamiento y no.
¿Cómo me encuentra? ¿Muerto o vivo? Pero acordate que Dios no es Dios de muertos. Él es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, dice la palabra, Mateo 22:32. ¿Yo estoy muerto espiritualmente o estoy vivo? Porque, como siempre dice el Espíritu, Adán no habló más, porque el muerto no habla. ¿Los muertos hablan? No hablan. Los muertos no hablan. Hermano, Dios no nos dio espíritu de cobardía. No nos dio espíritu de cobardía para que estemos muertos espiritualmente. En 2 de Timoteo, como leemos, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, pero sí nos dio de poder, de amor y de dominio propio. Nos dio espíritu de poder. Y esto es lo que me dijo el Señor. Yo te di espíritu de poder. A mí, no, al cuerpo de Cristo. A Jesucristo se lo dio porque el que se lo mereció fue Cristo. De poder, de amor y de dominio propio. Busca Lucas 24:49, por favor. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Quédate donde estás, pero sé investido del poder de Dios. Hermano, nosotros tenemos que buscar el poder de Dios. El poder de Dios solamente va a salvar esta generación. Los corazones están cada vez más duros. La maldad aumenta. Solo el poder de Dios va a poder revertir esta situación. Pero si yo estoy atado con un espíritu de miedo, muerto espiritualmente, si no busco el Espíritu Santo, porque no, voy a esperar que me congregue, voy a esperar, no tenemos tiempo. Ahora, donde estamos, tenemos que buscar el poder de Dios. Este es el tiempo de buscar el poder de Dios, la investidura del poder de Jesucristo en nosotros. Debemos revestirnos de poder, como dice tu palabra. Levántate, vístete de poder, dice la palabra de Dios. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y en otro pasaje dice, vístete de poder. Vístete de poder. Es tiempo de buscar el poder de Dios, el poder de lo alto. En sanidad, en milagros, el poder del Espíritu Santo. No hay forma de salir de otra manera que solo el poder de Dios. Porque allá afuera reina el espíritu de muerte y el espíritu de miedo. Y nosotros tenemos que combatir eso. Y solamente lo vamos a combatir en el nombre de Jesús, con el poder de Jesucristo, con el poder de Dios. Dios no nos dio espíritu de cobardía. No nos los dio, pero sí nos dio algo a través de Jesucristo. No porque nosotros declaremos y seamos más copados, no. Es a través del nombre de Cristo. Del nombre de Cristo. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Salmo 105:4, por favor, búscalo. Hace poco se leyó ese salmo, me parece que a principio de año, y es mi oración continua desde que se leyó este salmo en una de las predicaciones. No me acuerdo en cuál, pero sí me quedó el salmo. Salmo 105:4 dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Buscad a Jehová y su poder. De eso se trata el Evangelio, del poder de Dios. Mateo 28:16, por favor. Mateo 28:18, perdón. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando dice amén es corta, esto es así. Amén. Más allá que es el final de un libro, amén. Es así. Tenemos que buscar al poder de Dios y el poder de Dios. El poder de Dios en la oración. Y solamente viene por medio de la oración. Solo viene por medio de la oración. Una vida entregada en oración. Hermano, nosotros debemos entregarnos a la oración. Y es algo que la Iglesia del Río tiene que pagarle a su Señor. Tenemos mucha palabra, pero siempre fuimos débiles en oración. No es que no hay oración, pero puede haber más. Puede haber más al nivel de la palabra que tenemos. La oración tiene que ser más y tiene que ser buscar el poder de Dios. Porque solamente en esta generación y solamente vamos a poder combatir el reino de las tinieblas como se vive hoy actualmente con el poder de Dios. Dios cerró la boca de los falsos profetas, cerró la boca de la apostasía. Aunque está profetizado que en los últimos tiempos va a haber apostasía, cerró la boca de los falsos maestros. Y ninguno profetizó, como siempre se dice el Espíritu, ninguno habló de lo que se venía, ninguno lo vio. Se necesita el poder de Dios. Eso nos embistió el Señor, poder de Dios. Dios no nos dio espíritu de cobardía, nos dio Dios espíritu de poder. Entonces, si vos estás en tu hogar, atemorizado con mañana, con el mes que viene, que tenés que pagar cuentas, que tenés que no sabés si te vas a enfermar, si te vas a caer internado, si un familiar, no sabés si te vas a poder levantar porque lamentablemente tuviste una pérdida. Ahí tenés el poder de Dios al alcance de una oración, al alcance de doblar las rodillas. Y el poder de Dios se manifiesta en cualquiera, hermano, no te menosprecies. Podemos alcanzar el poder de Dios. No va a ser que te conectes a la oración 8:25, no. Ahora nos conectamos por la radio, no va a ser por medio de eso. Tenés que buscar, tenés que meterte. Tenés que meterle tiempo a la oración, tiempo a la oración. El poder de Dios viene por medio de la oración. Cuando vos orás, el Señor te muestra, te revela, te abre los ojos, te expande la mente, te da entendimiento, te aplaca, te hace ver tus errores, te limpia, te purifica. Dice la Biblia, santificado soy, Josué 3:5, un propósito que tenemos con el ministerio desde el año pasado y lo seguimos teniendo y lo vamos a seguir teniendo. Josué 3:5, santificados hoy, que Dios mañana hará maravillas entre vosotros. Vos lo lees hoy y dice, santificados hoy, que mañana hará maravillas. Lo lees mañana y dice, santificados hoy, que mañana hará maravillas. Todos los días lo lees y es para hoy pensando que mañana Dios va a hacer maravillas. Tenemos que ser un pueblo poderoso en oración, poderoso. Y solamente viene en el nombre del Señor. Hermano, tenés que levantarte. No llores más en tu casa que no nos congregamos. No, ahí donde estás, le buscá el poder del Señor. Si nos ponemos en propósito todos, ¿vos crees que el Señor no nos va a levantar? ¿Vos crees que no va a venir el avivamiento sobre la iglesia, sobre esta generación? Porque dice la Biblia, búscalo por favor, 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No consiste en palabras. Vos podés hablar todo el día del Señor, pero si no oras, el reino de Dios no va a venir. Porque el reino de Dios consiste en poder de Dios y se manifiesta a través de la oración, a través de la comunión. Cuesta orar, cuesta horrores. Lo primero que se te manifiesta es el no, pero la paz que trae haber orado, haber hecho la voluntad del Señor, cuando el Señor te levantó. Hay testimonios enormes, terribles, de gente que la levantaron en la madrugada o que sintieron orar por alguien o que soñaron o que Dios les mostró, porque Dios se manifiesta. Necesitamos, como le dijeron a Timoteo, lo exhortaron. ¿Por qué a Timoteo le dicen eso? Porque primero le dice que avive el fuego del don que hay en él. ¿Por qué le aconseja eso? Porque era cobarde, porque tenía un espíritu de cobardía Timoteo.
Timoteo, hermano, María Florencia, Dios no te dio espíritu de cobardía. Dios te aconseja que avives el fuego del don de Dios que hay en vos. ¿Y quién te va a negar el fuego del don de Dios que hay en vos? El don, ¿para qué es? Para estar encendido, no es para cargarlo o para decirlo, tengo tal don, soy profeta, soy intercesor. No, es para activarlo, no voy a hacer la palabra activar, para encenderlo, para usarlo, para que el Espíritu Santo lo use, no uno. Porque uno no hace nada, es portador nada más. Uno es un vaso de carne, una vasija que porta algo del Señor, nada más. Y parece rutinario, parece, hasta el diablo te dice la perseverancia, la insistencia, dice, ahí está. Pero cuando Dios te necesita, vos estás ahí encendido y un hermano te necesita. Yo antes, hace un tiempo le decía a mis hermanos del ministerio, le decía, cuando yo llegué al Evangelio, yo estaba atada y endemoniada y me encontré con gente encendida. Esos dones encendidos a mí me libertaron. Por eso, cada vez que haya un alma acá adelante que pide oración, porque yo no me olvido y soy agradecida con mi Señor y con todas las personas que el Señor usó, que no me olvido, yo no me voy a apagar, porque yo vine en tinieblas y me encontré con la luz de Cristo, pero porque otro pagó un precio, primeramente Jesucristo. Y me encontré con gente encendida, gente que buscaba el poder de Dios, gente de oración. Y yo siempre le digo a mis hermanos del ministerio, cuando pasen a pedir oración, no me importa lo mal que estés, anda a orar, porque yo también tengo problemas. A veces he venido destruida acá, pero no me importa, porque yo un día me encontré con la luz de Cristo, que me salvó, porque alguien estaba encendido ese día. Entonces yo no voy a ser de tropiezo para el que, no me importa cómo esté, no voy a ser de tropiezo para el que busca la misma luz y la encuentre, que la encuentre. No me importa el día que tuve, la semana que tuve. Cuesta horrores. Orar, horrores. A todos nos cuesta. Siempre hay una excusa, siempre el no, siempre esto, aquello. El diablo te dice, nunca tenés tiempo para vos, siempre estás haciendo algo, siempre... No me importa, diablo. Yo me encontré con alguien encendido. Hermano, la iglesia del Río tiene que estar viva, aún sin congregarse. El año pasado, ¿cuántos se comió la muerte? ¿Cuántos hoy están muertos? Ya no se congregan. Yo no quiero ser la próxima, porque anda dando vuelta, buscando quién devorar. Encuentra un apagado y lo devora. No puede ser condición estar muerto, no estar encendido. Por cobarde, no, diablo, por cobarde ni ahí. Me costará, me caeré, seré torpe, como decía el Espíritu, uno es torpe muchas veces y comete errores. Por más bien que quieras hacer las cosas, cometes errores. Pero Dios es bueno y misericordioso. Y me dejaban decirle a mis hermanos, ustedes, siempre tenemos que estar dispuestos. Porque un día vas a necesitar misericordia, dijo el Espíritu el miércoles pasado. Sí. Un día vas a necesitar misericordia. Y si ese día que vos necesitas misericordia, no hay nadie. No, voy a sembrar misericordia para cosechar misericordia. El día que necesites misericordia, ahí va a estar sembrada la misericordia. No podemos seguir atados por espíritus de cobardía. Tenemos el espíritu de poder del Señor. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Hermano, avivemos el fuego del don de Dios que se nos fue dado. Así sea vos no sepas cuál es tu don, no importa. La fe ya es un don, un fruto y un don. Lo primero que te da el Señor. La oración. El Espíritu Santo decía en una predicación que se llama Esfuérzate y sé valiente, del 31/5, el Espíritu Santo se va a abrir al altar en medio de la tierra de Egipto.
Jehová es varón de guerra, en medio de las tinieblas, de los espíritus malignos, de los ídolos. El Señor Jesucristo vino a traer la guerra, no la paz. Es un sentimiento, en un sentido los cristianos nos llamaron a paz, porque a paz nos llamó Dios. Pero espiritualmente no estamos en paz sino en guerra. En esta predicación, la del ayuno, el Espíritu Santo decía, por tu boca te juzgo, decía, el problema de Israel es que no se comió al enemigo. No sabemos retener la visitación del Espíritu Santo. No sabemos retener la visitación. Israel nunca se comió al enemigo, siempre los toleraba. Los toleraba. ¿Con cuántas tinieblas convivimos? Constantemente. Constantemente. Y no hacemos nada cuando Dios nos dio espíritu de poder para ser libres en el nombre de Jesucristo. Y las naturalizamos y las toleramos y convivimos. Un día esas tinieblas nos van a jugar en contra. Y puede llegar a ser hasta que lleguemos a perdernos. No queremos perdernos. Nadie se quiere perder. Si hay un terror, como le decía hace poco a alguien, yo no tengo miedo a morirme, sinceramente. Ya lo trabajé, lo oré, lo tenía cuando era chica. Me despertaba asustada, me acuerdo. Oré, ayuné para ser libre. Ya lo pude, me tuvieron misericordia. No tengo hoy, te puedo decir, ahora, en este momento, no sé mañana y antes no era así. Porque por el nombre de Jesús no tengo miedo a morirme. Lo que sí tengo miedo, lo que me preocupa, vamos a decirlo mejor, es perderme eternamente. Eso sí me preocupa. Todos los días me preocupa. Me preocupa estar en la misma condición que el diablo, mirarme con el diablo eternamente, decir, al final nos quedamos en el mismo lugar. No, eso sí me preocupa todos los días. Por eso, por la persona que más oro es por mí, por mi alma. Como decía la palabra el domingo, ¿tenemos misericordia por nuestra propia alma? A veces ni siquiera por nuestra propia alma tenemos misericordia. ¿Alguna vez oraste para tener misericordia de tu alma? Capaz empezamos a orar por misericordia por los demás. ¿Y tu alma y mi alma? No, sigo muerto. No, hermano. No, iglesia, no. Tenemos la oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo. Nos dieron el Espíritu Santo, no lo dieron. Nos lo dieron. Nos dieron el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Esta palabra, poné tus ojos de nuevo en Timoteo, por favor. Por lo cual te aconsejo, 1:6, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está escrito, nos lo dio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones, como estamos participando actualmente, por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, la quitó y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que el poderoso es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Estamos seguros de quienes hemos creído. Dios no nos dio espíritu de cobardía, hermano. No podemos convivir con las tinieblas. Nos llamaron a la guerra espiritual. A la guerra espiritual, en oración, donde quiera que estés. Si en cada hogar, que ahora estamos dispersos,
como pasaba en los Hechos, que los dispersaban, más se multiplicaban. Se encendiera un altar, se levantara un altar y se encendiera, porque el fuego nunca dice basta. Y porque ese fuego debe arder perpetuamente, dice la palabra. ¿Sabés cómo huirían las tinieblas? ¿Cómo huirían? Gritarían. Tenemos que despertarnos. Estamos distraídos, como viene diciendo el Espíritu. Escondidos en medio de los árboles, como Adán y Eva. ¿Escondidos de quién? ¿Escondidos de qué? ¿De la muerte? No, del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo en esta semana le dedicaste al mundo, a las series? ¿Y cuánto al Espíritu Santo? ¿Vos creés que vamos a salir de esto solamente quedándonos en nuestra casa? No, no se trata de palabras, hermano, se trata de doblar las rodillas. Levantemos un altar, dejemos de perder el tiempo. La gente se está muriendo, no es, como dice el Espíritu, no es joda esto. No estoy hablando de muerte natural, estoy hablando de muerte espiritual. Porque si alguien se va con el Señor, esa es la pregunta. Y te lo digo que me toca compartir la muerte, compartir con familiares constantemente, varias veces al año. Es parte de. Se siente la tiniebla de la muerte y del miedo cuando abunda. El Señor no nos dio espíritu de cobardía, nos dio espíritu de poder, espíritu de amor. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Espíritu, espíritu de amor nos dio, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Espíritu de dominio propio, Salmo 110:2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. El Señor no te dio espíritu de cobardía, hermano, te dio fe. Hebreos 11. Un capítulo entero que habla de todos nuestros hermanos que tuvieron fe. Cuando estés débil, léete Hebreos 11. No te dieron espíritu de cobardía, te dieron espíritu de poder por medio de la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Dejemos de hablar. El Evangelio no se trata de hablar, de poder de Dios. Nombre de Cristo, te dieron el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre lo haré. Te dieron el Espíritu Santo por sobre todas las cosas. La promesa del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y nos daré otro consolador para que entre vosotros esté con vosotros para siempre. Y dice la Biblia, Dios es espíritu, solamente podemos encontrarnos con el Señor en espíritu. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Nosotros que tenemos la posibilidad de recibirlo, no lo buscamos, buscar a Dios y su poder. Si buscamos a Dios, buscamos su poder. Tengas el don que tengas. Así tengas el don que nadie ve. Hacelo con fuego, hacelo encendido, hacelo ferviente, hacelo como para el Señor, dice la Biblia. El Señor paga, te lo digo, te firmo donde quieras. El Señor paga. Calladito de la boca, busca al Señor, el Señor paga. Dios nos dio su compañía. Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios nos dio espíritu de sabiduría, de inteligencia. ¿No sabes cómo salir de las situaciones? Busca el poder de Dios. Dios te da espíritu de sabiduría y de inteligencia. Isaías 11:2 y Efesios 1:17. Estás en tu hogar, busca la adoración. No, porque no puedo adorar acá. Adorá. Salmo 50:14, vamos terminando. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré
y tú me honrarás. Dios nos dio la alabanza para estar en la presencia del Señor. Él habita en la alabanza de su pueblo. No importa si sos uno y estás en tu casa, sos su pueblo. Adorá en tu hogar. No te quedes con el espíritu de cobardía en tu corazón. No te quedes con lo que oíste, con lo que viste. Buscamos el poder de Dios. Tenemos que salir de esta y solo vamos a salir con el poder de Dios. No declarando y no, solamente humillándonos, arrepintiéndonos. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Y vendré a ellos y habitaré en medio de ellos. Ahora se oye la oración que se hace en este lugar. Y santifico este lugar, le dijo el Señor cuando Salomón presentó el templo. Acción de gracias, no te olvides de la acción de gracias. No te olvides, no solo se trata de pedir. Si un día sentís para agradecer, orar o ayunar solamente para agradecer, me han dejado hacerlo, solo agradecer. Ese día no pido nada, solo agradecer. Cuesta porque uno tiende a pedir, solo agradecer. Señor, este sacrificio es para agradecer, nada más. Acción de gracias. En oración o en oración y ayuno, puede ser. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Estás preocupado por la economía, por el mes que viene? Busca el reino de Dios. Te firmo donde quieras que el Señor prospera. No te estoy hablando de la bendición espiritual, que cuando hablamos de bendición es espiritual. La añadidura es material. Hablando de añadidura, Dios te añade. Te firmo donde quieras. Vos doblás tu rodilla y se abren los cielos. La lluvia temprana, la lluvia tardía. ¿Querés paz? ¿Estás atormentado? El Señor te da paz. Solamente buscando la presencia del Señor. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Solamente en Él vamos a tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Andá al Espíritu Santo, andá a la presencia de Dios y encontrá la paz. Si estás atormentado, si estás atemorizado, si te preocupa todo lo que se dice, lo que se habla. En el Señor encontrás fuego. Hebreos 1:7 dice, a sus ministros como llamas de fuego. Somos llamas de fuego nosotros, hermanos. Hebreos 1:7, somos llamas de fuego. Tenemos que estar encendidos siempre, en todo tiempo. En el Señor tenés arrepentimiento. ¿Querés arrepentimiento? Lo tenés en el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 3:9 o Romanos 2:4. ¿Querés sacarte al diablo de encima? Tenés la armadura de Dios, Efesios 6:10 al 18 o Hechos 28:5, la serpiente, sacudirla en el fuego. No estar a cuenta con el Señor trae miedo. Si yo hoy me estoy con miedo, con un espíritu de cobardía que no me lo dio el Señor, repito, puede ser porque no estoy a cuenta con el Señor. Ahí tenemos Isaías 1:18, venid y estemos a cuenta. Ahí tenemos la oración para estar a cuenta con el Señor. Salmos dice, 105:4, lo repito, busca a Jehová y su poder. Si buscamos a Jehová, buscamos su poder. Solamente con el poder del Señor vamos a poder vencer este tiempo peligroso, malo. Solo el poder de Dios nos puede sacar de este lugar. Como le dijeron a esa mujer que pasó al frente de la ventana del rey. Le dijo al rey, salvanos, rey. Si no te salva Jehová, ¿qué te he de salvar yo? Le dijo el rey. El único que nos puede salvar no es el miedo, no es quedarte atemorizado en tu hogar. No, es el poder de Jesucristo. El poder de Dios. La manifestación del Espíritu Santo en milagros, en prodigios, en sanidades. No hemos visto nada. No hemos visto nada. Podemos ver mucho más.
Personas que Dios le crea los órganos. No hemos visto nada. Personas caminar. Es el tiempo del Espíritu Santo. Lo dijo hace unos años el Señor. Es el tiempo del Espíritu Santo. Pero ¿a qué estamos buscando si no estamos buscando el poder de Dios? Hermano, te invito a orar. Ahí, que vos te enciendas. Si estás muerto, no importa. Ahí tenés la oportunidad. Señor, delante de tu presencia estamos. Espíritu de Dios, yo no quiero ser como esas vírgenes insensatas, necias. Como decía tu palabra, por tu boca te juzgo, Señor. Que el siervo malo era el negligente, el necio, el que se durmió, que no buscó la presencia de Dios, que no llenó su aceite. Esas vírgenes que se quedaron, que vino el amado y no tenían aceite, no lo tenían. Derrama espíritu de oración. Derrama espíritu de oración sobre tu pueblo, Señor. Espíritu de oración. Tú no nos has dado espíritu de cobardía. No nos diste espíritu de cobardía. Nos diste espíritu de oración. Ahí está tu oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo. Queremos, Señor Jesucristo, el poder de Dios. El poder de Dios derrama espíritu de oración sobre tu iglesia. Si las bocas están atadas, tú eres poderoso para abrirlas. Para abrirlas, Señor. Si el diablo ha dormido las mentes y arrodillándonos no sabemos qué orar. Señor Jesucristo, tú eres poderoso para poner palabras en nuestra boca. El poder de Dios necesitamos. Manifiesta tu poder, Jesús. Manifiesta tu poder en los hogares. Ayúdanos a no esperar encendernos, como se le tuvo que aconsejar a Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Señor, que no sea condición congregarnos para estar vivos. Tenemos que estar vivos aún, Señor Jesucristo, cuando solamente te tenemos a ti en nuestros hogares. Tenemos que aprender a mantenernos vivos, Señor, cualquiera sea el tiempo que vivamos, porque esto va a ser cada vez peor, porque son los últimos tiempos. Y si tú vienes en el día en que no nos estamos congregando, ¿qué cuenta te daríamos, Señor Jesús? Porque hoy, Señor, nos excusamos que está cerrada la iglesia, entonces no tenemos por qué servir a Dios, no tenemos nada que hacer, tenemos mucho que hacer. Tenemos que salir de la comodidad, Señor, de estar en nuestra casa como si no se metiera el diablo en nuestro hogar, Señor. Somos peligrosos, Señor, todo es un peligro. Y si venimos más atados que antes, Señor, y si venimos, Señor Jesús, más destruidos que antes o más destruidores, solo el poder de Dios, mantenernos vivos, nos puede salvar. Señor Jesucristo, Espíritu de Dios, porque escrito está y es la promesa, la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera es mayor que la primera. Y más abre los cielos, Dios, abre los cielos, Señor. Ayúdanos a dejar de excusarnos, Señor, porque no podemos llegar al templo, eso no podemos buscar a Dios. Sí podemos y tenemos que buscarte y tu poder. Ayúdanos, Jesús. Y Mashiach ama, derrama tu presencia. Derrama tu unción, la unción pudre el yugo, solo la unción es la que hace todo, Señor. Solo el poder de Jesucristo puede combatir estas tinieblas. El diablo avanza y como decía a principios del año pasado, Señor, la maldad avanza porque las iglesias estaban distraídas haciendo lo que no tenían que hacer. Y lo único que tenemos que hacer, siempre lo dices, es buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y mientras tanto, ¿qué estamos buscando, Señor? Ayúdanos, Señor. Si estamos atados con espíritu de cobardía, tú eres poderoso para libertarnos, Señor. Pero es porque nos hemos buscado al Espíritu Santo, porque nos hemos alejado de tu presencia. Ayúdanos, Jesús. Guárdanos, líbranos del mal. Guarda las familias, guarda a Israel, tu pueblo, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, gracias por esta oportunidad. Ayúdanos a mantenernos vivos, Señor. A mantenernos vivos para que el león rugiente no nos encuentre, Señor. Porque anda por las calles, Señor, buscando quien devorar, Señor. Ay, que no nos encuentre, Señor Jesucristo, que tú nos libres. Ayúdanos, Padre, porque cuántas almas ya se ha devorado, Señor. Cuántas almas, Señor, ten misericordia, Jehová Dios. Amashishaya, ayúdanos, Padre.
Grande es tu nombre, Jehová Dios, en el nombre de Jesús. Amén.